Y estamos ya con Natalia Salvo en el piso, ella es abogada laboralista, es docente, ya la conocen ustedes. Ayer la habíamos llamado en realidad para hablar de las nominaciones a la Corte Suprema de Justicia que hizo el gobierno, pero obviamente la agenda cambió en las últimas horas a partir de esta denuncia tremenda que hizo la gente de Hijos. Sobre el caso, lo repasamos por si alguien se acaba de conectar, aunque estuvimos 1 hora y media en el pase hablando del tema, de una militante en la ciudad de Rosario que fue secuestrada, que fue abusada y a quien le dejaron un mensaje de corte mafioso. Le dijeron: no venimos a robar, venimos a matarte, a nosotros nos pagan por hacer esto. Y cuando se fueron dejaron en la pared de su habitación escrito BLLC, Viva la Libertad Carajo, Gnocchi. Lo cual, de alguna manera, es en ese detalle, ¿no?, que se unen el peor pasado de la Argentina con el presente. Nati, buen día, bienvenida, primero que nada. Muchas gracias por la invitación, por venir. Nico. Y bueno, una primera opinión, ¿cómo estás viendo o cómo te llega esta noticia, cómo te impacta esta noticia? Horriblemente, sobre todo porque efectivamente es un mensaje mafioso en la Semana de la Memoria, pero además, Nicolás, porque creo que hay dos dimensiones en ese sentido. Primero, a lo que llegamos tolerando los discursos de odios, sobre todo ahora cuando vienen desde un lugar institucional. No dejaron cualquier frase como sello. Pusieron "Viva la libertad, carajo", que es la frase que llegó incluso al presidente de la Nación a consagrar un tipo de narrativa. Es decir, que ahora lo tenemos en el poder institucional. Eso por un lado. Y la pasividad de dejar pasar cómo lentamente se va forjando la necesidad de destruir al otro, ¿no? Cómo se va estigmatizando este discurso macartista de toda una militante nacional y popular, tiene que ser destruido. No por casualidad, creo que también es una mujer. En la última dictadura cívico-militar se perpetraron otros delitos de índole sexual que fueron un plus respecto del terrorismo de Estado y los delitos que se cometieron desde la sustracción de bebés, las lesiones, etcétera. Pero además, la connivencia del Poder Judicial con esto. Lo mismo sucedió en la última dictadura. Días antes, el Poder Militar se presentó en lo que hoy son los juzgados federales para noticiarle a los jueces qué es lo que iba a venir. Muchos se quedaron. Muchos con su silencio y con sus rechazos de habeas corpus convalidaron esa situación. Esto no puede suceder sin la connivencia, en este caso del Poder Judicial, que no por casualidad, Nicolás, fue el único que no se democratizó después de la dictadura. Y además lo vimos no solamente en el aspecto de la represión, cómo es necesario, lo escuchaba Adrián también, ¿no? Hace un rato, implantar un sistema económico a través del terror, pero también a través de la juridificación de esa situación. Con los juristas, que fueron los mismos escribas de la Ley de Entidades Financieras, pero también de la destrucción de los derechos sociales. Son los mismos escribas que escribieron el 70/23, el decreto de necesidad de urgencia, y que aparecieron hace poco también como este documento Word que apareció modificando la ley de bases. La ley de bases. Entonces, la ley de bases expresamente en su preámbulo nos invitan a volver a un mundo preindustrial. Existe ahí en el mundo judicial y en el mundo empresarial que se encuentran en los grandes bufetes de abogados, un tema que acá además Ari Lijalada ha descrito al detalle, pero una continuidad en apellidos, porque muchas veces son familias que se heredan hijos a padres, pero también en prácticas y en intereses con respecto a esa época. Yo siempre decía que cuando a Macri le cantaban "vos sos la dictadura", no estaban diciéndole que era una dictadura, que era un gobierno dictatorial, sino que representaba en términos políticos a los mismos sectores y a los mismos intereses. Lo que con Macri era algo que se podía ver a contraluz, ahora aparece en pleno, ¿no? Desembosadamente. Claro que sí, porque además cuando hablamos de esta miseria planificada, o el primer desembarco de una economía de especulación financiera en la Argentina entre el 76 y el 83, tiene que ver con la privatización de la deuda privada, como los Macri, tiene que ver con una caída del 20% de la actividad empresaria, tiene que ver con el primer aumento exponencial de la pobreza. El neoliberalismo va dejando cordones de pobreza. Y lo hicieron a través del terror. Después vino el neoliberalismo y se está cumpliendo lo que dijo Margaret Thatcher. El instrumento es la economía y el medio son las almas. Lo que quieren es quebrarnos. Es hacer que la lucha parezca inoficiosa, que el poder político sea insuficiente. Y creo que en este aspecto la Corte Central, fíjate lo que pasó en la Corte menemista, por el cual Néstor Kirchner
dicta el decreto 222/2003, que es el que impone, por ejemplo, la perspectiva de género en la integración de la Corte. Era una Corte absolutamente desacreditada, la Corte que permitió el per saltum para la privatización de aerolíneas, la Corte que permitió los indultos, la Corte antilaboral y antisindical, la Corte que incluso ordenó a una ahorrista restituir el dinero ahí por el 28 de diciembre del 2001 y después tuvo que declarar la inconstitucionalidad del corralito. Es decir, esa Corte trajo como producto social y jurídico el de la participación popular para que la gente se pronuncie acerca de la idoneidad técnica y moral de los futuros integrantes. Y también su trayectoria de derechos humanos. Me pregunto cuál es la trayectoria de García Mansilla y de Ariel Lijo. Creo que también ustedes los desarrollaron muy bien hoy a la mañana. Sí, claramente no son jueces. A ver, en el caso del hijo quedó claro porque salió, creo, hasta Fernando Iglesias a Claro. marcarlo. Si uno piensa en un poder judicial corrupto, el hijo es uno de los primeros nombres que aparecen en mente. El caso de García Mansilla, creo que más allá de que obviamente está ahí en representación de un sector ultraconservador y demás, tiene un perfil más de cortesano, más de lo que tradicionalmente fueron los hombres que han llegado a esos lugares. Es un peligro eso en ese Es un sentido. peligro, sí, por supuesto, porque además, y esto es información, el gobierno tiró el nombre del hijo para que no pase y que pase más rápido el de García Mansilla, porque en realidad hay una sola vacante. Hasta dentro de 9 meses no hay 2 vacantes en la Corte. Exacto. ¿Por qué se apresura el gobierno en modificar el decreto 222 y decir nomino 2 aunque haya una sola vacante? Pues ya está empezando a poner el segundo. Y de hecho tengo entendido que el hijo no le cayó tan bien. Qué que lo tremendo pusieran que el en ese hijo lugar. sea algo lavado, ¿no? Digo, fijémonos cómo vamos corriendo el mojón. Pero quiero decirte con respecto a eso que García Mansilla, por ejemplo, se opuso al fallo de la Corte que declara la no punibilidad del aborto, Así declaró es. en el 2012, en caso de violación. Así es. También desde las oficinas jurídicas los escuchaba recién de Liendo, que fue el ministro de Trabajo de la dictadura. Primero ¿no? el trabajo, después interior. Y después del interior, efectivamente. Lo que se hereda no se compra, se diría. Entonces, me parece que también, no solamente ver que tienen una visión del derecho hegemónica, y eso es tremendo, porque para nosotros los que tenemos una visión emancipatoria del derecho, creemos que es un instrumento para la emancipación y la liberación, como sucedieron con los derechos sociales a mediados del siglo XX. Esta gente que justamente tiene el perfil de abogado, lo que hace es ratificar el carácter entrista del Poder Judicial, endogámico, profundamente machista, y en esto sí quiero hacer una aclaración. Muchas veces nos corren a las mujeres y ustedes son mujeres y mirá esta que es una machista. El patriarcado es un discurso, es un enfoque, es una forma de ver. Y de hecho ahora, hoy en día, hay una fuerte masculinización del discurso público. Solo hablan los varones de economía, solo hablan los varones de política y también de derecho. Esa perspectiva jurídica no requiere ninguna modificación legal. Tenemos tratados internacionales con jerarquía constitucional. Requiere otra forma sensible de ver el derecho existente. Porque, Nicolás, las leyes son un texto como la Biblia, y requieren interpretación. El monopolio de la interpretación la tienen los jueces. Y si vos tenés jueces con esa mentalidad, lo que la ley dice va a ser lo que esos jueces digan que dice. El Poder Judicial fue creado con ese fin, ¿no? Como un contrapoder dentro de la democracia que quedara en manos de la antigua aristocracia, de la oligarquía, para que un Congreso no pudiera excederse en sus atribuciones, pero apareció durante el siglo XX en muchas partes del mundo y por suerte en la Argentina también esta contracorriente que piensa que el derecho y la justicia puede ser una herramienta más de emancipación, como vos decías. Hubo ahí también, en todo caso, un intento durante el segundo gobierno de Cristina de democratizar. Vos decías, es el único poder que no se democratizó desde el 83. Hubo un intento y cuando fue ese intento vimos cómo se abroquelaron todos, los más progres, los más de derecha, y dijeron no, hasta acá. Y porque yo creo que se trata, a mí no me gusta llevar las discusiones al plano subjetivo. Hay excepciones, hay funcionarios judiciales que tienen lo que hay que tener, Seguramente. el coraje necesario. Estamos hablando de una lógica, efecto de una estructura que padece de la circunstancia de no ser fiscalizado, más allá de que exista un Consejo de la Magistratura de la Nación. Hace poco ni siquiera se le pudo imponer una sanción a, no recuerdo el apellido, será por negación, a quien le dijo delincuentes a sus colegas.
No se le pudo imponer la sanción de privarlo del 30% de una remuneración. Bueno, sucede acá que el consejo que debe juzgar a los jueces está encabezado por la misma persona que encabeza Así el es. Poder Judicial. Es como el Es un meme. contrasentido, es Spider-Man. Es Spider-Man señalándose a sí mismo. Sí. Pero además son discusiones que no están popularizadas. Si la gente no conoce sus derechos y no conoce cuál es el poder que va a decidir sobre sus bienes jurídicos fundamentales, sobre su vida, sobre su salud, sobre su trabajo, ¿qué podemos esperar? Hay que politizar el discurso judicial. Y no estoy hablando de política partidaria. Hay que sacarlo de ese discurso vacío y sacro de esto es un abogado, ¿no? Apelar al registro imaginario es algo imparcial. No existe el lugar de la imparcialidad, o sí de la imparcialidad, pero de la objetividad. Porque, ojo, los que te venden la objetividad están protegiendo esos intereses sectoriales. Claro, bueno, acá pasamos por Lago Escondido, digo, en este país ha quedado a la vista todo, más allá de que buena parte de la dirigencia prefiera mirar para otro lado o hacer de cuenta que no. Lo de Lago Escondido fue quizás el Tremendo. ejemplo más obsceno, pero han sido muchísimos los casos donde se vieron los hilos de esta trama. La pregunta en todo caso, y tiene que ver con lo que charlábamos hace un rato en el pase, es cómo se deconstruye todo eso en una situación donde las urgencias parecieran pasar por otro lado. Yo creo que no son demandas sucedáneas. Se puede hacer todo a la vez, democratizando el discurso. Por eso digo, sacándole el carácter aristocrático, no solo pueden hablar abogados, solo pueden hablar los entendidos. Eso es lo que hay que llevarle a la gente en cada circunstancia, en cada situación, donde está presente el Poder Judicial, con su ausencia incluso. Con su ausencia por falta de sensibilización, porque no está cumpliendo con la misión constitucional de organizar la vida de los argentinos y las argentinas a través de la ley y a través de ese cumplimiento. Yo creo que esa insatisfacción democrática de la que en algún momento habló Cristina tiene que ver con esto. Ese Estado moderno ya no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Ahora, ¿cuál es la salida? Con más política y con más protección, porque en el medio tuvimos un avance del poder económico tremendo, que son los que están cooptando las estructuras del Estado. Te dicen que son antiestado y van a cooptar el Estado. Es que una cosa ¿Cómo es la canción? tiene que ver con la otra, la impotencia del Estado, la impotencia de la política, tiene que ver con que se fue empequeñeciendo comparando con el poder corporativo en una etapa histórica, a partir de la caída del muro de Berlín en adelante, de concentración del poder económico, como no se veía desde antes de la Primera Guerra Mundial, que Sí. estamos hablando de una época predemocrática en buena parte del mundo. Totalmente, pero también ver esto de achicar el Estado y agrandar la nación, que fue el lema de la última Sí. dictadura. También en la última dictadura se habló mucho de la libertad, desde la liberación de las fuerzas productivas por parte de Martínez de Oz a tener un país libre. Ojo, que esa libertad no implique destruir al otro, avanzar sobre el otro, y para eso tienen que deshumanizar y cosificar a las personas, como pueden cosificar hoy en día una militante. Por eso creo que O el como- fuerte repudio es fundamental. O como Milei tratando de orcos a quienes forman parte de un Claro. espacio político. Claro. Bueno, la escuchaba a Lilia Lamovini, que no sé por qué tienen ciertos espacios, decir que es un problema mental ser de izquierda. No podemos permitir esa situación, menos acercándonos y con el temor a reivindicar los ideales de aquellos que desaparecieron en la última dictadura. ¿Por qué tanto miedo en reivindicar un ideario de país solidario, plural, politizado, cuando del otro lado tenemos la reivindicación más obscena y desembosada de los ideales reaccionarios y conservadores que conformaron también a nuestra nación por oposición a la liberación en el siglo XIX? Creo que ese es el desafío. Te cambio un poco de tema, porque aunque no tanto, porque también se está hablando de que el gobierno está preparando para este fin de semana, que es 24 de marzo, así como el 8M, simbólicamente cerraron el Salón de las Mujeres. Bueno, acá aparentemente están preparando algo un poco menos simbólico. Va a tener una parte comunicativa, un spot, una cuestión así, renarrando o tratando de alguna manera de hacer en un sentido opuesto y absolutamente pervertido lo que hizo Néstor Kirchner en su momento, que fue llegar y decir, nosotros desde el Estado argentino nos hacemos cargo de esto Pedimos perdón. y pedimos perdón. Bueno, pareciera que están preparando como una contraparte de eso, pero también se está hablando mucho de la posibilidad de un indulto porque el indulto
en Argentina está bloqueado tanto por tratados internacionales de peso constitucional como por una ley específica que se votó en ese sentido, pero si no se pone un indulto, alguna política que permita la prisión domiciliaria, bueno, beneficiar de alguna manera en términos concretos a los responsables del genocidio de los 70. Legalmente hablando, te pregunto ahora como abogada, aunque no es tu área específica, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué podemos esperar? También este es un gobierno que hay cosas que no puede hacer y que las hace igual, ¿no? Pero Volvemos al tema del derecho. El derecho es un producto social, pero a mí muchas veces me preguntan, ¿se puede hacer esto? Sí, claro que se puede. Está prohibido. Efectivamente, como decís vos ahora, en su significación y en su cumplimiento concreto, las leyes dependen o del Poder Judicial y también de la lucha social. Todas esas leyes fueron obtenidas con sangre, como consecuencia de sucesos históricos. Claro que se puede. Se puede a través de la acción política y de la organización social. Porque si esperamos que este Poder Judicial tome cartas en el asunto para el respeto de ese derecho internacional de los derechos humanos que lo prohíbe, ¿qué pasó con Milagros Sala en Jujuy? También hubo órdenes internacionales en ese sentido. Y sin embargo no se cumplieron. Entonces la ley es un bello sueño, es algo declamativo. Si efectivamente no se puede cumplir, eso depende del Poder Judicial. Y si no cumple con su misión, ante los casos concretos, dependen entonces de la lucha colectiva. ¿y este Poder Judicial qué se puede esperar? Depende de qué sector, a mí no me gusta generalizar. No, más vale, pero hablamos de la Corte Suprema, No mucho. de Casación Penal, de Comodoro Pi, de los lugares donde se deciden las grandes causas. Nada, pero yo ahí te lo pongo en binomio otra vez, como pasó en el 2017 con el fallo Muiña. Es el gran ejemplo, que es el que... Recordemos. Claro, habilitaba la aplicación de la conmutación de la pena del 2x1 para delitos de lesa humanidad. En mayo ahí del 2017, no solamente salieron militantes, sino también todo porque yo tenía conocidos, amigos, que no participaban ni por aproximación de lo que yo pienso. Sin embargo, pañuelo estaban blanco ahí. en los balcones, ¿te Claro, acordás? el pañuelo blanco, eso era un nunca más. Ahí está la sociedad mostrando, hasta acá llegas. Esto es un patrimonio cultural. Por eso te lo pongo en oposición a la Corte. Si no popularizamos estas cuestiones, la Corte va a seguir pasando desapercibida. Ahora bien, yo tengo la tesis y la escribí en su momento y la discutí mucho en su momento. Y el tiempo lamentablemente me está dando la razón, me hubiera gustado estar equivocado, pero que la elección del año pasado se terminó convirtiendo también, entre otras cosas, en un plebiscito sobre el consenso democrático, un consenso que se venía erosionando, rayando, abollando durante muchos años, Sí. pero que después de la campaña que se dio, la elección de Villarroel como candidata a vice de Milei, las declaraciones de ambos en los debates y otro tipo de cuestiones que después nos fuimos enterando, como un compromiso con Pando y con otros familiares de militares de liberarlos y demás, que había un espacio político que reivindicaba el consenso del 83 y que es un consenso mucho más amplio que solamente las políticas de memoria, verdad y justicia, sino que tenía que ver con un no a la violencia política en la Argentina en general, y otro espacio que abiertamente decía ese consenso ya no nos sirve, ese consenso hay que tirarlo y hay que repensar el país. Y ganó el balotaje esa posición. Con lo cual, la pregunta es, ¿se puede volver a la situación anterior o hay que reconstruir de cero un nuevo consenso democrático que obviamente se nutra del consenso del 83, pero también incorpore todo lo que aprendimos en los últimos 40 años? Yo creo que las reconstrucciones nunca son desde cero, pero sí coincido en eso. Coincido en que realmente se puso en juego, aunque sea tácitamente, el consenso democrático que se adquirió en 1983. Y me parece que esa reconstrucción no viene desde la progresía intelectual hacia abajo, sino todo lo contrario. Escuchando con humildad y, por supuesto, con estos patrones que vamos a considerar innegociables y que son arbitrarios. Eso es otra de las cosas. A veces nos vienen a cuestionar que tenemos la verdad absoluta quienes pensamos como pensamos, de este lugar nacional, popular, y no es que la tenemos. Los defendemos como intereses de mayorías, aunque sean sectoriales. Entonces, esos son los pilares de donde nos tenemos que parar. La democracia ante todo, que por ahora es el más imperfecto de los sistemas, pero es el que incluye a todos. Y la política como medio, como instrumento para esa disputa. Porque nos están cuestionando también que la política sea el instrumento apropiado. Y bueno, como para, también venimos del 8M,
insisto, una mujer que no está en la corte, también tiene que ver con que en ese pueblo estén integradas las mujeres, pero no desde el punto de vista formal, sino desde el punto de vista real, porque tenemos también colegas o compañeros y compañeros que cuestionan que hoy en día Milei llegó al gobierno por el excesivo péndulo feminista, no por la ausencia de distribución equitativa del ingreso o por las políticas, digamos, que no llegaron a cumplir el contrato electoral de Alberto Fernández. Tiene que ver con eso, escuchar y poder reconstruir desde ese lugar. Te cambio nuevamente de tema, pero ya que te tenemos acá, hay seguramente muchas personas en la audiencia que trabajan en el Estado y que están preocupadas porque tienen contratos que están venciendo en los próximos días y ya se confirmó desde el Gobierno Nacional que de los 70.000 contratos que concluyen ahora a fines de marzo, una buena parte, no se sabe si una cuarta parte, un tercio, la mitad o más, van a ser discontinuados. Se lo conoce como trabajo precario, pero en realidad muchas veces son trabajadores que llevan décadas en sus funciones. Vos conocés muy bien ese mundo, por eso quería que nos cuentes un poco cómo viene ese escenario, ese conflicto que tenemos por delante y también qué herramientas tienen quienes se vean en esa situación para poder luchar contra eso, porque me imagino que hay mucha gente escuchándonos ahora y que está con una incerteza muy enorme sobre su futuro y tus palabras pueden llevarle tranquilidad. Sí, escuchaba incluso hoy la nota que le hicieron a un integrante del servicio meteorológico en relación a eso y ella comentaba que estaba contratada por el artículo 9, que se trata de planta transitoria y uno puede decir, ¿cómo puede ser si el artículo 14 bis habla de la estabilidad del empleado público justamente para que las distintas visiones políticas no los barran, ¿no? Injustificadamente? Y la verdad que es una deuda en ese sentido. El tema es a poder admitir que el Estado puede funcionar en tanto y cuanto haya personal para poder cumplir con eso. Y desde ya que van a ser despidos injustificados, pero los van a tener que ir a discutir al Poder Judicial, como pasó con la grasa militante, entre comillas. Y ahora está cobrando juicios. Exacto. Y ahora está cobrando juicios. Y aún algunos continúan, te lo digo por experiencia personal. Entonces, ese es el tema. Vos discutís No, pero digo, más allá, afuera. algunos terminaron, otros continúan, pero digo, a la larga termina saliendo mucho más caro el Estado. Echarlos que mantenerlos. Hasta por ahí, te ¿Sí? diría. Bueno, fíjate lo que pasó con los intereses para poder reparar esa deuda de valor de un despido del 2015 en adelante Claro. en la Cámara Laboral. Era un fuerte lobby empresarial y nadie sabía más o menos de lo que se entendía. Qué tremendo. 2 millones y termina cobrando 60. ¿Y qué hacen con la plata del empresariado mientras tanto, mientras dure ese juicio laboral? Nosotros hicimos un estudio acerca de eso, cuántos kilos de pan o de fideos o aceite se compraban en el 2015 y después en el 2023 que salió la sentencia. De eso se trata. Ahora, los jueces de la Corte sí aumentaron, hicimos ese estudio también, con superioridades y 7.000 y pico % que se le había aumentado en 8 años la demanda laboral a ese trabajador. Entonces, ¿qué pasa con estos trabajadores del Estado? Obvio que van a tener que ir a discutir afuera, lamentablemente, lamentablemente no, por fortuna en ese sentido, dependen de la acción gremial para impedir. Por eso siempre propugnamos la sindicalización. Pero después hay que discutirlo con un abogado afuera porque esto depende de la política. Estas ideas de achicar el Estado, de la casta política y demás, a veces advierten a algunos empleados del mismo Estado que la casta son ellos. Pero también está bueno aclarar que no se trata de gente que factura el monotributo todos los meses, No, tienen claro. recibo de sueldo, Es una cobran modalidad- aguinaldo. Es una modalidad contractual, digamos, fraudulenta. Porque, a ver, el contrato temporario asume que vos estás prestando, ¿no? Valga la redundancia, tareas temporarias. ¿Y qué pasa si estás hace 20 años con ese contrato? Evidentemente tus tareas no son temporarias. Me gustó que dijiste es una deuda, porque eso Es una no se deuda modificó cuando se pudo haber hecho. Más allá de que se abrieron infinidad de concursos y muchos, tengo muchos colegas que así lo vivieron en ese sentido, después, bueno, no se pudo cumplir con la incorporación de todos esos laburantes. Y de esa deuda también quizás nace que hoy muchos de los que no saben si el lunes, el martes les va a llegar un telegrama, quizás votaron a Milei, porque se sintieron durante mucho tiempo trabajadores de segunda dentro del mismo Estado. Sí, y por experiencia, esto hablo por experiencia de compañeros y compañeras que son delegados gremiales en el Estado, también trabajadores que no se percibían trabajadores y que no les iba a pasar, incluso con situaciones desventajosas. Creo que también desde ese lugar va a ser un fuerte cimbronazo, ¿no? No sentirse representados por distintos motivos. Por eso tenemos una gran crisis de representación en todos los órdenes y hay que volver a rescatar ese interés objetivo. ¿En qué te voy a representar?
y desde ahí construir ese nuevo consenso. Bien, Nati, muchísimas No, gracias bueno, Nico. por haber venido. Acá estoy viendo en el chat, la gente está chocha, siempre le gusta verte acá en el Destape. Muchas Vas a gracias. tener que volver pronto. Además, seguramente Roberto después me diga, che, la próxima quiero que esté, quiero que venga cuando estoy yo. Cómo no, un Así que gusto. nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo.